Hola, mi nombre es María Leandro, aunque muchas personas me conocen es como Tatica, y hoy les quiero hablar sobre el emprendimiento con software libre. Ser un emprendedor significa tomar riesgos, no solo en la parte económica, sino también en la parte profesional. Significa que has aprendido algo o que sabes hacer algo que otras personas no lo saben hacer o no tan bien como tú, y decides comenzar un negocio basado en ese conocimiento. En un país donde la mayoría de los empresarios son hombres, es importante que nosotras las mujeres nos demos ese espacio y comencemos a emprender por nosotras mismas. No solo significa crear una empresa, significa hacerte responsable de ti misma y de los que te rodean de una forma económica. Eso significa ser un emprendedor. Cuando comencé a utilizar software libre, creo que fue por allí en el 4 o 5, como en el 2005, comencé a utilizarlo porque estaba en la universidad. Como siempre, un amigo tenía un CD que se le dio a un amigo, otro amigo, y me lo terminó prestando. Lo que nunca pensé es que ese pequeño CD sería el inicio de lo que sería toda mi carrera profesional. Hace algunos años, bastante, estaba estudiando programación, pero siempre tuve la curiosidad de cómo diseñar, de cómo editar fotografías, pero era más algo personal. Así que, pese a que todas las guías estaban en inglés y mi inglés era horroroso en ese entonces, comencé a leer, comencé a tratar de aprender, porque hay muchísimos tutoriales online para que aprendas inglés u otros idiomas. Comencé a leer estas guías que personas habían realizado de forma altruista, sin ningún beneficio económico, y poco a poco comencé a aprender lo que hoy en día sé, gracias al altruismo de esas personas que se tomaron un fin de semana o se tomaron varias noches para realizar una guía que nos ayuda a aprender algo nuevo. Pero ¿cómo llegué de simplemente querer aprender a hacer un diseño, a editar una fotografía, a tener una empresa con software libre exitosa? La sociedad en general siempre busca unirse en grupos, bien sea basados en sus necesidades o basados en sus gustos. En mi caso, debido a que me encantaba el software libre y terminó convirtiéndose en parte de mi trabajo al trabajar para un instituto de educación en Linux, poco a poco comencé a frecuentar y también a organizar distintos tipos de eventos basados en tecnologías abiertas. Tal es el caso de uno que quizás conozcan, quizás no, pero tienen que ir, que es el FreeSol. Y en ese ambiente conoces muchas personas que también tienen una necesidad. Al principio era una necesidad de colaboración. Tata, ¿será que me puedes ayudar con un logo? Tata, ¿será que le haces unos iconos a la página? Tata, ¿será que nos puedes ayudar con el afiche? Tata, ¿será que nos haces una guía porque no entendemos esto? Y de esa forma no solamente pude ayudar, sino también aprender. Cada vez que alguien realiza una pregunta, no te sientas limitada. Simplemente ve al navegador más cercano que tengas, pon en Google la búsqueda que necesitas y lee sobre el tema. Quizás aprendas algo que ninguna otra persona, por lo menos en nuestro país, sabe hacer. Poco a poco, al ir conociendo gente y conocer sus necesidades, me hizo comprender que el mercado actual tenía una necesidad de diseñadores utilizando solo herramientas libres. No solo por la curiosidad de si es posible o es posible, con Photoshop y toda esa cosa, sino porque también existía la libertad de formatos. Así que poco a poco esas personas que me iban pidiendo ayuda para un arte o para una fotografía o para cualquier cosa, más adelante empezaron a decirme: oye Tata, sabes que tú nos ayudaste con un logo para un evento, pero ahora montamos una empresa y necesitamos un logo, ¿cuánto nos cobras? Oye Tata, vimos que montaste la página del FreeSol, ¿cuánto nos cobras por montarnos la página de la empresa? Y poco a poco esas relaciones que tú realizaste de forma altruista por comenzar ayudando a los demás se convirtieron en tus clientes. No hay nada mejor que conservar esa clientela o potencial clientela, ya que no lo sabes, manteniendo buenas relaciones. Siempre es importante que si te propones algo, lo hagas. Y más importante aún, que seas lo suficientemente maduro en el caso de que no lo puedas realizar para aprender a decir no. Lamentablemente no somos robots y aunque querramos hacer miles de cosas, pues a veces se nos pone el tope en la cabeza. Pero lo importante es tener una madurez para decirle a la otra persona que en ese momento no puedes o sí puedes, y lo más importante, cuánto cuesta. Después de ese tiempo, durante unos 5 o 6 años, me especialicé en diseño utilizando única y exclusivamente herramientas de software libre. He realizado desde logotipos para empresas, páginas web, imagen corporativa entera, tarjetas, los membretes, los sobres, pendones, afiches, vallas comerciales, personajes para videojuegos, animaciones en 3D, clips para televisión, cortos de radio, todo utilizando única y exclusivamente herramientas de software libre.
Lo interesante de este asunto es que cuando vienes con un producto novedoso, las personas tienden a responder mejor, porque no solamente te sientes un poco más liberado en la competencia profesional, sino que ese ápice de cosita de que sabes algo diferente que los demás te ayuda a conseguir nueva clientela. Desde hace unos, ya ni me acuerdo, 4 o 5 años, yo pude adquirir con mucho sacrificio mi primera cámara fotográfica y la utilicé realmente puro para experimentar. Me la llevaba a los cumpleaños de algunos amigos, aprendí tomándome fotos a mí misma, que soy la única modelo que me soporta, estemos claros. Poco a poco a la gente también le fue gustando mi fotografía. Como al año de tener mi cámara, alguien me dijo, oye, ¿será que me puedes tomar unas fotos? Y yo, claro, si yo te pago. Bueno, y terminé tomando mis primeras fotografías profesionales. Y ahí empezó Tap Photo. Un negocio a veces no empieza de una forma planificada. Lo importante de todo esto es hacer las cosas con cariño, con perseverancia y constancia, pero también con un poco de paciencia. Recuerdo que en mis primeros años, y todavía, uno de los grandes problemas que afronté era que no sabía cómo cobrar, ni sabía lo que costaba mi trabajo. Siempre trabajando de una forma comunitaria, no entiendes que las cosas que tú haces tienen un costo y que ese costo puede beneficiarte. El trabajo al final requiere de un pago. Eso no solamente te ayuda a ti a recibir algo monetario en base a tu conocimiento, sino que le hace entender a tu cliente que estás realizando un trabajo y que te tomó bastante tiempo y esfuerzo aprender lo que sabes hacer. Siempre tiene que haber un límite donde se entienda que lo que estás haciendo es un trabajo y no un favor. Aprender a decir no y aprender a cobrar tu trabajo hace que las personas también valoren más tu trabajo y no sea un simple favor. Van a respetar más tu tiempo, van a respetar más tu profesionalismo y a medida del tiempo que ya tengas más clientes, aprenderán a que tu tiempo depende de lo que tú decidas. En nuestro país no es muy difícil tener una empresa, solo debes tener un registro comercial, el cual puedes asociar a una oficina o a tu misma casa, o incluso puedes trabajar con tu RIF personal. Lo importante es que puedas contabilizar tu trabajo, emitir una factura que le permita al cliente saber que está recibiendo un trabajo y a ti tener un registro de lo que has hecho y pagar tus impuestos, como debe ser. En mi caso, yo trabajo desde mi casa. Eso no quiere decir que sea menos difícil o menos exigente. De hecho, trabajar desde casa no tiene un horario. A veces tengo que trabajar desde las 4 de la mañana, a veces tengo que trabajar hasta las 4 de la mañana, a veces me tengo que pasar 3 días en vela editando una foto o realizando un diseño de último momento. La base del éxito radica en que aprendas que tienes responsabilidades y deberes y que también tus clientes tienen responsabilidades y deberes para contigo. Vivimos en un mundo donde no podemos quedarnos dormidos en los laureles. Y lo importante de todo esto es que aprendas a ser independiente económicamente y que tengas tus propias responsabilidades. No solo por tener dinero, que bastante útil es en este momento, pero también por el sentido de independencia, el sentido de ser útil a la sociedad. Eso es algo que como mujer, particularmente a mí, me llena muchísimo. Estoy casada desde hace un año, pese a que tengo ya 8 años con mi pareja actual. Y siempre, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en conjunto. Aprende también a trabajar en equipo, bien sea en equipo con tu pareja, en equipo con otras mujeres, ¿por qué no? Muchas de las emprendedoras a nivel mundial han entendido que las otras mujeres también necesitan ayuda. A veces necesitamos un empujón, una amiga o un amigo que nos diga, oye, ¿sabes? Sí puedes. Y muchas de las emprendedoras actuales conforman empresas donde emplean en su mayoría a mujeres, rompiendo el esquema empresarial que se ha dado en los últimos años. De esta forma no estás contribuyendo solo contigo misma, sino que estás ayudando a que otras mujeres surjan como profesionales, bien sea que terminen siendo tus empleadas o bien sea que en algún futuro no muy lejano ellas abran su propia empresa. Y eso me lleva al tema, pero ¿qué pasa si otra persona aprende lo que yo hago? ¿Qué pasa si lo hace mejor? Aprende tú también. Una de las cosas por las que la mayoría de las empresas fracasan es porque no están innovando. El miedo a la innovación, el miedo al cambio, el miedo al avance es lo que deja estancadas a la mayoría de las empresas que terminan cerrando o quebrando. Cuando comienzas a aprender con tecnologías abiertas te das cuenta de que el campo es inmenso, de que las limitaciones realmente son muy pocas y están basadas solo en cuánto quieras aprender. Tengo por lo menos 7, 8 años, no sé, ya ni me acuerdo, realizando videos tutoriales.
Y la razón por la que empecé a hacerlos, pese a que muchas personas me decían, pero ¿y cómo le vas a enseñar a la gente a hacer lo que tú haces? ¿Y por qué le enseñas a la gente a editar fotografía? Te van a quitar el trabajo. Realmente son tonterías, porque al final las personas que contratan mis servicios, lo contratan no por las herramientas que sepa usar, lo contratan por la creatividad que tiene. Por mucho que una persona aprenda a utilizar una herramienta, tiene que tener creatividad. Y es por eso que es tan importante que cuando aprendas a hacer algo, bien sea utilizando las herramientas de software libre, utilizar una máquina es fácil, sea cual sea el tipo de máquina. Lo importante es lo que tengas aquí adentro y que lo pongas en práctica y lo conviertas en un producto. Ese producto es el que te va a sacar adelante como individuo y como mujer independiente. Ser emprendedor significa hacer sacrificios, pero los sacrificios usualmente tienen su recompensa. Es lo importante del mercado y es lo sabroso de ser un emprendedor. Otra persona no va a venir a poner el precio de lo que tú haces, sino que tú vas a poner el precio de lo que haces. Tienes que aprender a estudiar el mercado, sentarte una semana, un fin de semana, revisar en Google todas las páginas de las personas que hacen lo mismo que tú quieres hacer o estás haciendo, revisar cuánto cobran esas personas y en base a eso evaluar cuánto es el costo de lo que tú haces. Siempre tienes que agregar una ganancia extra porque no eres una empleada, eres una emprendedora. Eso quiere decir que tú tomaste las riendas de tu vida y las riendas de tu profesión y decidiste convertirlo en una empresa productiva. Hoy en día puedo decir que soy una emprendedora. Tengo una empresa que me permite no solamente ayudar con el sustento de mi familia, sino darme mis lujos de vez en cuando y realizarme profesionalmente. Recuerda que es importante conocerte a ti misma. Realizar una profesión te permite aprender que tú puedes hacer algo. Te coloca metas tangibles y metas con un beneficio. Y lo más importante de todo es que vas a poder decir, yo hice esto. Y lo vas a decir con orgullo. Porque al final el trabajo es eso, es sentir orgullo por lo que a uno le costó tanto tiempo aprender a hacer. Trabajar con software libre no solamente me ha permitido tener una empresa, sino que en cierta forma me ha permitido conocer el mundo. Y en todos ellos he ido a dar conferencias sobre tecnologías abiertas. He ido a enseñar lo que sé, sin ninguna reserva. Porque lo importante, como les dije, no es tanto la herramienta, porque herramientas hay por montones. Para una muestra, un botón, el software libre. Pero lo importante es que las sepas usar correctamente. Ser parte del mundo de las tecnologías abiertas y trabajar con software libre te permite no solamente aprender de las experiencias de las personas que te rodean, sino de las personas que te rodean en el mundo tecnológico. Es fácil ir a un chat y preguntarle cómo ha sido su experiencia utilizando herramientas libres. La mayoría de las personas que puedes encontrar en un chat o en un foro de tecnologías abiertas usualmente trabajan de forma profesional con herramientas libres, bien sea que sean emprendedores o que sean asalariados de una empresa de tecnologías abiertas. Lo importante es que aprendas de sus experiencias. Pregúntales cómo ha sido su experiencia como empleado o como empleador y aprende de ellos. Pon todos esos pequeños tips que te puedan dar en práctica para ti mismo. Y lo más importante de todo es no le tengas miedo a aprender. Aprender algo nuevo te puede llevar a caminos increíbles. Mírame a mí, yo iba a ser una programadora y terminé siendo una diseñadora y fotógrafa solo con herramientas de software libre, que gracias a Dios ha podido viajar, que trabaja desde la comodidad de su casa y que tiene el tiempo suficiente para hacer este tipo de videos o los podcasts que los hago una vez a la semana, todos los miércoles, para enseñarle a personas como yo, cuando estaba en mis inicios, cómo hacer para aprender y poner en práctica esto para convertirlo en un beneficio personal. Es importante también que sepas tener una relación empresarial con tus clientes. No es solamente ir y decir yo sé hacer algo, tienes que tener una presencia online. En este momento es muy importante estar en la red. Puedes tomar como ejemplo Twitter, Instagram, blog, página profesional. Es importante que cuando vayas a un lugar entiendas que tú eres un producto, que tú eres una marca como persona. Tatica es una marca, es una empresa. Y cuando yo voy a un sitio y la gente me reconoce, gracias a Dios, pues también procuro que esa marca sea agradable para mi cliente. No solamente llegar y decir, hola, sí, soy Tatica y tal. No, sino, hola, sí, sabes mi nombre, bueno, chévere, cuéntame, ¿has visto mis páginas, has visto los tutoriales, hay algo que no hayas entendido, hay algo en lo que te pueda ayudar? Porque el trato con tus clientes, el trato con las personas que le estás enseñando algo es lo más importante del mundo. A la final,
¿Qué sería una empresa sin sus clientes? Espero que mi experiencia personal les haya servido de algo. Recuerden que todo en la vida es posible, aunque a veces nos caigamos mucho, siempre tenemos la fuerza para levantarnos. Emprender es algo maravilloso porque te permite darte cuenta de lo que eres capaz, te permite ponerte retos tú misma sin que otra persona te los ponga y te permite definir cuáles son tus condiciones laborales, lo cual en este mundo no siempre son las más justas. Así que si tienes una idea innovadora, si quieres aprender, no dudes en emprender. Porque lo bello de todo esto es ser independiente como mujer. Si tienes cualquier duda, recuerda que puedes contactarme a través de mi página o puedes revisar mi perfil profesional o puedes revisar cualquiera de las redes sociales que están aquí para que las veas. Y espero que esta pequeña charla, conversatorio, como lo quieras llamar, desde la comodidad de Tap Photo, te permita comprender de todo lo que puedes ser capaz como mujer, como emprendedora y como usuaria de software libre.